Vamos a intentar entender lo que ha significado una de las noticias de la semana sobre la forma en la que el gobierno nacional ha decidido, y el presidente Gustavo Petro lo aceptó de manera deliberada, diferenciar o variar la forma en la que se da la distribución de unos recursos del presupuesto nacional para este año 2024, sobre todo en lo que tiene que ver con vigencias futuras. El presidente ha dicho a través de sus redes sociales que él no ha variado en un peso las asignaciones. La verdad es que este hecho ha causado la renuncia de varios altos funcionarios, de funcionarios técnicos de carrera que llevan mucho tiempo o llevaban mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda o en Planeación Nacional, incluyendo su director Jorge Iván González. Y se habla de un hueco que podría ser de cerca de 13 billones de pesos. Y se habla del riesgo frente a la financiación de obras como el túnel del Toyo, las vías 4G en Antioquia o el metro de Bogotá. Para entender de qué se trata este asunto que parece muy técnico y lo es, pero que es muy importante y todos debemos conocerlo, hemos invitado hoy en el radar al ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, para que nos explique con plastilina de qué se trata todo este enredo. Hola, doctor Londoño, bienvenido al radar, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, un gusto acompañarlos e intentando aportar en dar alguna claridad frente a este tema. ¿Qué pasó con el presupuesto en este año frente a otros? ¿Por qué estamos en este enredo? Quisiera que inicialmente nos diera un resumen de lo que está ocurriendo hoy y por qué estamos en este lío, por qué estamos hablando de que se necesitaría un decreto de hierros para corregir o subsanar los errores con los que se empezó la ejecución del presupuesto. Ricardo, es una situación muy sencilla. En un Estado de Derecho, desde sus orígenes, se dijo que no hay impuestos sin representación y no hay gastos sin representación. ¿Eso qué quiere decir? Que el que aprueba el presupuesto es el Congreso y el Congreso decide a quién se le dirige ese gasto, cómo se va a hacer la inversión. ¿Y qué pasó? En Colombia se estableció que el gobierno aprueba, después de que el Congreso aprueba la ley de presupuesto, el gobierno lo liquida. Lo liquida es, saca un decreto en el que reproduce lo que dijo el gobierno, el Congreso, y le saca un anexo en el que discrimina cada uno de los pagos que se van a hacer. Voy a darle 2 pesos al túnel del Toyo, 2 pesos a Pasto Rumichaca, 2 pesos al metro de Bogotá. Eso es lo que debería hacer. ¿Pero qué hizo? Metió todos los gastos de infraestructura, la inversión en infraestructura, en una sola bolsa. ¿Y eso qué genera? Que hoy no se pueda pagar ninguna de esas obras. Porque el pagador de esas entidades, el pagador de la ANI, el pagador del INVIAS, para poder girar el chequecito de pagar el metro de Bogotá, tiene que tener un título de gasto que diga, para el metro de Bogotá hay 2 pesos. Y eso tiene que estar en el decreto de liquidación del presupuesto. Y eso es lo que no está, porque lo metieron en una sola bolsa y eso impide que se pague. Se podía haber corregido con un decreto de hierros, pero es que el gobierno está diciendo, no fue un hierro, fue una decisión que tomó el gobierno, así lo dijo el ministro de Hacienda, así lo ha dicho el presidente Petro, y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que se vuelva discrecional, que el gasto ya no lo decida el Congreso, sino que lo esté decidiendo el gobierno nacional a través de decisiones que no están autorizadas y desconociendo las obligaciones previamente adquiridas. Nosotros como país tenemos dos formas de financiar los proyectos. Una, adquiriendo deudas. Y dos, títulos. Y dos, con vigencias futuras, que es el compromiso del Estado a pagar año a año obras que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y eso es la confianza que nosotros le generamos a todos los contratistas para que vayan al sector financiero a pedir los recursos para hacer las obras con la tranquilidad de que el gobierno les va a Claro. pagar en el momento en el que se estableció, tanto en la vigencia futura como en el contrato que se firmó. Y hoy estamos diciendo, no vamos a cumplir con el contrato ni con la obligación de pago. Eso es gravísimo. Si yo le digo a usted que no le voy a pagar, usted me dice, pues no le hago la obra. Eso es lo que está pasando. Doctor Londoño, ¿se han presentado situaciones similares en el pasado? No, esto es una situación que nunca se había presentado. Los funcionarios de Hacienda son funcionarios que llevan muchísimos años y que repiten esto porque es muy especializado, muy técnico, lo repiten año a año y nunca se había presentado, porque la decisión fue una decisión política. El presidente quiere tener el control de la ejecución de la inversión en infraestructura. Y eso
pues no está permitido y ha generado pues lo que usted dijo, la salida del director de planeación, del subdirector de planeación, la salida de la directora de presupuesto, una persona que llevaba más de 15 años en la entidad y que dicen van a reemplazar con una persona que no tiene ninguna experiencia en este tema. Doctor Londoño, se está hablando de cerca de 13 billones de pesos de infraestructura, de inversión en infraestructura. ¿Ese cálculo es acertado? ¿Ese sería el dinero que está en riesgo para las obras que ya estaban comprometidas y que quedaría, si siguen las cosas como están, aunque no se ve que sea tan fácil, quedaría en manos del gobierno para gastar discrecionalmente? Sí, ese es el riesgo de esos 13 billones. Que además, si usted ha oído el discurso del presidente, el presidente dice que él quiere gastar los recursos a través de las juntas de acción comunal, de las organizaciones campesinas. Lo que está diciendo es, yo voy a mirar cómo me gasto la plata, no voy a honrar los contratos, no voy a honrar las obligaciones. Pero, y hay que ser muy claros en esto, el riesgo es mucho más grande, porque eso es lo que quedó mal hecho en el decreto, pero como el decreto es uno solo, no se puede demandar ese pedacito, se demanda todo el decreto y se caería todo el presupuesto general de la nación. Ante una demanda nos quedaríamos sin presupuesto. El gobierno no podría pagar los salarios de los funcionarios públicos, no podría pagar la deuda pública, no podría pagar la salud, que ya sabemos en los problemas que está, no podría pagar las pensiones, porque el presupuesto es uno solo y la liquidación es un solo documento, que no se puede partir en pedacitos como lo está haciendo en este momento el gobierno. ¿Cómo podría subsanarse una eventual caída del decreto de presupuesto, doctor Londoño? Ricardo, esa es una pregunta que es dificilísima de responder porque eso no había pasado. Yo creo que hoy la solución sería que el gobierno reconozca su error, reconozca su mal actuar, saque un decreto de hierros, replique lo que le aprobó el Congreso. Pero si no lo quiere hacer así, la única forma que quedaría es que vaya nuevamente al Congreso a hacer una modificación del presupuesto. Pero la tiene que hacer con el Congreso y adicionalmente, pues ahí tendrá que poner cuáles son los gastos que realmente quiere hacer. Y en este caso, si el gobierno va al Congreso y pide que no se reconozcan ya los compromisos adquiridos por vigencias futuras, ¿qué podría pasar? Digamos, estamos hablando del túnel del Toyo, de unas vías 4G en Antioquia, de la vía Pasto-Rumichaca, de vías entre el Huila y Caquetá y el metro de Bogotá. El gobierno podría ir al Congreso a decir, yo no voy a respetar esos compromisos, yo quiero gastar la plata en otras cosas. No podría porque el Estatuto Orgánico de Presupuesto le dice que lo primero que se tiene que presupuestar y meter para las obligaciones del año son las vigencias futuras. Es que es lo mismo como si dice el gobierno, pues no quiero pagar la deuda. En teoría, pues no puede hacerlo. Si no la paga, pues el país entra en un problema grandísimo. Entonces el Congreso podría incluir todas esas vigencias futuras que ya existen, podría incluirlas en el presupuesto en esa eventual modificación. Pero es que uno no puede llegar a ese punto. Nosotros tenemos que respetar la ley, tenemos que darle confianza a la gente que creyó en el país, que invirtió en el país, que está haciendo las obras en el país. No podemos permitir que una situación como esta se presente porque sería acabar con la institucionalidad y poner en riesgo la realización de cualquier obra en el futuro, porque ¿quién se atrevería a hacer una obra si duda de que nosotros le vayamos a pagar como país? Entonces nos ponemos en un riesgo muy alto. Yo creo que el gobierno debe recapacitar, debe reconocer su error y corregirlo lo más rápido posible antes de que una demanda pueda suspender la ejecución del presupuesto. ¿Qué opinión tiene, doctor Londoño, frente a lo que dice el presidente Petro en torno a que funcionarios que no fueron elegidos por voto popular, que no son representativos del gobierno del cambio, se han atravesado en su propuesta de gobierno? Ha hablado, por ejemplo, que dos funcionarios que seguramente está señalando como los responsables de esto, no le han permitido, dice él, que se adelanten las inversiones para las universidades públicas, educación pública en diferentes zonas del país. Me parece una falta de respeto con el componente técnico, pero adicionalmente los funcionarios están cumpliendo con la ley. Si al presidente no le gusta la ley de presupuesto y el estatuto orgánico de presupuesto, pues tiene un camino y solo un camino, ir al Congreso a pedir las modificaciones que considere. Pero no puede desconocer la ley y pedirle a sus funcionarios que le hagan caso contrario a la ley. La democracia implica que los
procedimientos son importantes, que las cosas tienen un deber ser y se deben hacer de una forma específica. Y el gobierno, por muy elegido popularmente, no puede desconocer la ley. Eso no está en ningún lado. El Estado de Derecho implica que el que primero debe respetar la ley es el presidente de la República. Doctor Londoño, para finalizar, usted me dice, no hemos tenido un escenario similar en el pasado, pero los gobiernos obviamente tienen un componente político. Técnico, sí, pero también político. ¿Usted recuerda algún episodio en el que gobiernos pasados anteriores a este hayan dejado de financiar proyectos en regiones, en departamentos, en municipios, por el hecho simple de que el gobernante no es del partido de gobierno o es opositor al gobierno nacional? Ricardo, yo creo que los gobiernos, al final de cuentas, tienen la responsabilidad de cumplir la ley. Que en el momento, hoy el presidente puede hacerlo y decir, no le voy a dar nuevas obras a Antioquia, nuevas obras a Bogotá. Eso es el componente político. Pero lo que no puede hacer es desconocer las obligaciones que ya tiene con Antioquia y con Bogotá. Es decir, él puede decir, no se hacen nuevas vías en Antioquia, pero las vías que se están haciendo hay que terminarlas y hay que respetar los contratos y las obligaciones previamente adquiridas. El componente político del presidente le puede hacer que con lo que no sea una vigencia futura, lo que no esté comprometido anteriormente, lo distribuya de una forma distinta. Lo que no puede hacer es desconocer lo que ya está contratado, ya está en ejecución y que el Estado está comprometido en su pago. Sí, para concluir, usted nos dice que toda la plata, esos 13 billones, hoy están en una gran bolsa que no permite desembolsar no solo a las obras que pretenden frenarse por parte del gobierno, sino en general al sector de la infraestructura en el país. ¿Eso está pasando? Es decir, puede causar o está causando traumatismos no solamente a las obras de las que hemos hablado, sino también en general a las obras que terminan recibiendo dineros de la ANI o de otras agencias estatales. Así es, lo mencionaba en estos días Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que decía que la contratación de toda la rehabilitación de las vías terciarias, que son las vías de los municipios pequeñas, está parada, porque no se puede hacer, no tiene usted el título de gasto para hacerla. Entonces, en este momento sí, la respuesta es, hoy está parada toda la infraestructura del país. Pues ese es el tamaño de la situación, esa es la gravedad de lo que está pasando y por eso nos ocupamos de esto en el radar, invitando al ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, que ha estado con nosotros. Doctor Londoño, muchísimas gracias por esta explicación para dummies, con plastilina, de un asunto que es de macroeconomía y que a veces no es tan fácil de entender por las magnitudes y porque se trata de un asunto legal que no es tan sencillo y que no está a la mano de todos en el día a día. Muchas gracias. Ricardo, un gusto y espero volver al radar.